cualquier versículo en el que Jesús mismo diga, yo soy Dios o soy digno de adoración. Yo y el Padre somos uno. Una vez más, no hay malentendidos entre los oyentes. Para el primero quiero decir, no estoy seguro si hablas inglés, pero yo soy no es lo mismo que yo soy Dios. Moisés, en la zarza ardiente, preguntó, ¿cuál es tu nombre? Al Dios que le estaba hablando, y Dios responde, diles que yo soy te ha enviado. Entonces, entiendo de ti que el cristianismo no es una religión monoteísta. El Señor nuestro Dios es uno, pero insistió en que este único Dios está en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Volveré a que Dios envió profetas antes de Jesús, ¿verdad? Sí. ¿Por qué eligió tener un hijo para venir a esta tierra? En el siguiente vídeo vamos a ver a Cliff que debate contra un musulmán que afirma que Jesús nunca afirmó ser Dios. En este debate vamos a ver cómo poder contraargumentar, cómo poder refutar a aquellas personas que niegan la divinidad de Jesús en base a que Jesús nunca dijo que él mismo era Dios. Entonces este debate es esencial para cualquier cristiano para poder dar razón de su fe, ya que un cristiano no puede ser llamado correctamente cristiano si no cree en la divinidad de Jesús. Por lo tanto, analicemos cómo Cliff utiliza la Biblia, las enseñanzas de la propia Biblia para refutar a este musulmán que dice que Jesús no es Dios. Así que, sin más dilación, comencemos. Indícame de la Biblia cualquier versículo en el que Jesús mismo diga yo soy Dios o soy digno de adoración. Absolutamente. En Juan 8:58, Jesús mira a la cara de judíos monoteístas que creen que hay un solo Dios, y dice, antes de que Abraham naciera, yo soy. Los judíos no llamaban a Dios D-I-O-S, o D. Llamaban a Dios Yahvé, Jehová, que es el verbo hebreo ser, yo soy. Deliberadamente Jesús tomó el nombre del Dios eterno y preexistente, yo soy, lo aplicó a sí mismo, y no hubo confusión entre sus oyentes. Recogieron piedras para apedrearlo por blasfemia. Segundo versículo, Juan 10:30. Jesús dice, yo y el Padre somos uno. Una vez más, no hay malentendidos entre los oyentes. Quieren agarrarlo y matarlo por blasfemia. Luego, después de su resurrección, Tomás dice, lo siento, no puedo creer que Jesús resucitó de entre los muertos, a menos que pueda verlo. Entonces Jesús aparece ante Tomás y dice, aquí mismo, toma tus manos y ponlas en las marcas de los clavos en mis manos. Toma tu mano e introdúcela en la herida en mi costado. Y Tomás dejó de dudar y creyó. Tomás se postra y dice, mi Señor y mi Dios. Y Jesús dice, ¿crees porque has visto? Bienaventurados los que creerán aunque no hayan visto. Al aceptar la adoración de Tomás, como judío monoteísta, Jesús obviamente está afirmando ser Dios. Entonces esos son tres ejemplos. Entonces, para el primero quiero decir, no estoy seguro si hablas inglés, pero yo soy no es lo mismo que yo soy Dios. O él afirmando que es digno de adoración, o diciendo que yo y el Señor somos uno, quiero decir, está señalando hacia Dios, pero ¿es Él Dios? Esa es mi pregunta. Creo que no me comuniqué lo suficientemente claro, Señor. No lo es. Los judíos no llamaban a Dios Dios. O-D. Los judíos llamaban a Dios Yahvé, Jehová. Ese es el verbo hebreo ser. Moisés, en la zarza ardiente, preguntó, ¿cuál es tu nombre? Al Dios que le estaba hablando, y Dios responde, yo soy el que soy. Diles que yo soy te ha enviado. Muy deliberadamente Jesús tomó el nombre Yahvé, Jehová, y lo aplicó a sí mismo. Inequívocamente es por eso que los judíos recogieron piedras para apedrearlo. No porque dijera, soy un profeta. Los judíos creían en muchos profetas diferentes, pero lo estaban apedreando por blasfemia. Entonces, entiendo de ti que el cristianismo no es una religión monoteísta. Sí, es monoteísta. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es así? Hay un solo Dios, insistió Jesús. Repitió el Shema de Israel, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Pero insistió en que este único Dios está en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, había un culto de cristianos llamado ebionitas, y eran los cristianos con los que Mahoma habló. Y esos ebionitas enseñaron que Jesús no era parte de Dios. ¿No es fascinante cómo Mahoma, entrenado por los ebionitas, concluye que Jesús no es Dios?
Fascinante. Entonces, la cosa es que no puedo como entenderte. ¿Cómo son tres personas uno? ¿Puedes explicármelo? Claro, si primero me dices cómo Dios es espíritu, ¿cómo es Dios espíritu? Dios es uno, una entidad, y envió mensajeros a lo largo de la historia. Sí, Y envió mensajero tras mensajero. Siempre que la religión se desviaba de la verdadera religión, correcto. Él envió otro mensajero. Sí. ¿No es eso más sencillo? Ahora intenta responder mi pregunta. Cuando dices que Dios es espíritu, No estoy diciendo que Dios es espíritu. ¿qué quieres decir? ¿Qué significa eso? Estoy diciendo que Dios es uno. Tú estás diciendo que Dios es espíritu. ¿Tú crees que Dios tiene un torso, una cabeza, dos brazos y dos piernas? ¿O crees que Dios es espíritu? Dios es una entidad. ¿Qué significa eso? ¿Dónde está la entidad de Dios? Él es como nada de lo que vemos. Él es como nada que podamos sentir, imaginar o comprender. Bien, dijiste que Dios era una entidad. Yo no dije eso. ¿Tú lo dijiste? Sí. ¿Qué quieres decir cuando dices que Dios es una entidad? Como Él es uno, Él no es tres personas, es solo uno que envía mensajeros. Sí, uno es uno. Sí. Ahora, cuéntame sobre esa entidad en la que crees llamada Dios. Esa entidad que creó los cielos y la tierra, que me creó a mí y a ti, que envió a Jesús y a Moisés y a Abraham y a Adán y a Noé y a Muhammad, el último mensajero. Está bien, que si lo que dices es verdad, que esta entidad llamada Dios, nunca usaría la palabra entidad, porque no tengo la menor idea de lo que quieres decir. Perdón, por mi inglés. Estoy tratando de traducirlo lo mejor que puedo. No, pero te pregunté, explícame qué quieres decir cuando dices entidad, y aún no lo has hecho. Yo dije uno. Sí, bueno, eso no es una entidad, uno. Bueno, eso es mejor que tres personas. Eso es porque eres un ebionita bien entrenado, o un musulmán. ¿Qué es un evionita? ¿Lo estás usando? Los ebionitas son los cristianos que eran sectarios y que malinterpretaron la afirmación de Cristo de ser únicamente Dios y que enseñaron a Mohamed que no, Jesús no es Dios y Mohamed lo creyó. Entonces, déjame hacerte otra pregunta. Entonces, ¿Dios ha enviado mensajeros antes de Jesús? Sí, Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre Moisés, Abraham y Jesús? muy simple. Moisés y Abraham eran seres humanos de la misma manera que tú y yo, y Mohamed somos seres humanos. Sí, Jesucristo afirmó ser más que un ser humano, afirmó ser Dios en forma humana. eso es lo que tú piensas. Bien, déjame hacerte otra pregunta. Eso es lo que él afirmó. Eso es lo que... Déjame hacerte otra pregunta. ¿Por qué crees que Dios eligió crear a Jesús sin un padre? Dios no eligió Un padre humano para crear. para crear a Jesús. Jesús es el Dios eterno, sin principio, sin fin, que en un momento hace 2000 años en nuestra historia eligió convertirse en un ser humano. ¿Un ser humano sin padre? De ser humano, ¿verdad? Así es. Él nació de una Virgen María. ¿Qué? Y como musulmán, tú crees eso, y me alegra decirlo. Sí, creo eso. Y creo en Jesús y Moisés y Abraham. No, tú no crees en Jesús. Tú crees en un profeta llamado Jesús. Sí. Pero ese profeta afirmó ser Dios, lo que significa que cuando piensas que es un buen profeta, estás equivocado. Él no es un buen profeta. Él es un profeta falso, Él es uno de los mejores hombres que caminaron por esta tierra. porque afirmó ser Dios. No, señor. Él era un blasfemo, y tú lo sabes porque afirmó ser Dios. Y la única manera de escapar de eso es insistiendo en que un hombre llamado Mohamed, que vivió más de 500 años después del hecho, fue más preciso al revelar a Cristo que los testigos presenciales que lo vieron y escucharon. Ese es un salto intelectual que nunca estaría dispuesto a hacer. Entonces, volveré a que Dios envió profetas antes de Jesús, ¿verdad? Sí, ¿Por qué eligió tener un hijo para venir a esta tierra? Bueno, y antes de eso, Él envió profetas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué eligió enviar a su hijo? Para cumplir las profecías. El problema de los musulmanes es que han hecho caso omiso a las profecías del Antiguo Testamento, han eliminado todas esas profecías y han traído lo que para ellos es la palabra de Dios, pero no puede ser algo la palabra de Dios si contradice todo lo que anteriormente es la palabra de Dios. Dios mismo se hizo hombre para poder cumplir esas profecías que venía dando en el Antiguo Testamento a través de Isaías, a través de Zacarías, a través de Jeremías. Todos esos profetas hablaron por parte de Dios y luego Jesús cumple la gran parte de esas profecías. Si Dios no se hubiese hecho hombre, si Jesús no se hubiese encarnado, entonces no podría haber cumplido esas profecías. porque Dios, que es justo, entendió que para perdonar a las personas, la pena por nuestro pecado tenía que ser pagada. Y así se convierte en hombre en Jesucristo, muy claramente para salvarnos de nuestro pecado. Pero Él no puede salvarnos de nuestro pecado solo diciendo, puf, estás perdonado. La pena por nuestro pecado, que es la muerte y el infierno, debe ser pagada.
Y Cristo pagó esa pena en la cruz. Dos cosas. Uno, dijiste que Jesús pagó por nuestros pecados, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo es eso justo? La segunda cosa, ¿crees que Dios no está dispuesto o no es capaz de perdonarnos por el hecho de que somos su creación? Señor Dios es un juez. Él es el juez justo. Sí, Y Él ha decretado incluso si es malo, Él es el... que la pena por el pecado es la muerte. Alguien tiene que pagar la pena por mi maldad. O voy a pagar la pena por mi maldad, o voy a aceptar que Cristo pague la pena por mi maldad cuando murió en una cruz por mí. No hay nadie más que pueda pagarla, porque eres un pecador, al igual que yo soy un pecador. Así que o tú y yo pagamos por nuestro propio pecado, o el juez justo ha ofrecido un sacrificio él mismo en Cristo, en la cruz, como el pago justo. Correcto, lo que se conoce como justicia forense. Se imputa la pena que debe pagar el pecador a Cristo. Y entonces la justicia que Cristo ha obtenido a través de su sacrificio se le imputa al condenado, al pecador. Lo que vamos a hacer ahora, en lo que queda de vídeo, es que os voy a dar todos los versículos en los que podemos ver claramente que Jesús es Dios. Entonces os animo a tomar nota de estos versículos. Juan 8:58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:24. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 18:5-6. Jesús les dijo: yo soy. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Seguido del versículo 33, los judíos le respondieron: porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús no corrige la acusación, sino que la confirma con el Salmo 82. Juan 5:22-23, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre. Y en el Antiguo Testamento, para esos judíos, el honrar a otra criatura, persona que no es Yahweh, Jehová, es idolatría. En Juan 5:21 podemos ver cómo Jesús se atribuye esos atributos que Dios mismo tiene, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere les da vida. En Marcos 2:5-7, Hijo, tus pecados te son perdonados. Y preguntan en ese acontecimiento, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús no dice el Señor te perdona, sino yo te perdono. En Juan 17:5, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Y en Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Está afirmando Jesús que tiene preexistencia antes de que el mundo fuese y que estaba en el cielo. Finalmente, Jesús acepta la adoración que solo Yahweh, Jehová, tiene que recibir. En Mateo 14:33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Juan 9:38, y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Busca en la Biblia cuál profeta recibió esta clase de adoración que únicamente se le debe dar al Padre. Y para finalizar vamos a leer las cartas paulinas, las epístolas de Pablo, donde se afirma, el propio Pablo, apóstol de Jesucristo, afirma que Jesús está al mismo nivel que el Padre, que Dios. En Tito 2:13 Pablo dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí hay gente que dice que no, que está separando Dios y Salvador, no. En la regla gramatical que se aplica al griego koiné original, solo se aplica esos dos adjetivos al mismo sujeto, por lo tanto, están hablando de Jesús mismo. En Romanos 9:5 Pablo dice, de quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. En Colosenses 2:9 Pablo afirma que, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en Filipenses 2:6 Pablo dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse. En Colosenses 1:16-17 Pablo dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. En 1 Corintios 8:6 Pablo dice, para nosotros sin embargo solo hay un Dios y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Por lo tanto, Pablo aquí lo que está reformulando es el Shema que ya tenían los judíos e incluye a Jesús dentro de esa formulación. Y finalmente, para no hacer más largo este vídeo, Filipenses 2:9-11. Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Lo que está haciendo es citar directamente a Isaías 45:23, donde el profeta habla de Yahvé.
Con esto que quiero enseñaros que la Biblia está plagada de referencias diciendo que Jesús es Dios, que Jesús es eterno, que Jesús está al mismo nivel, siendo igual a Él, a Dios Padre. Cuando alguien os diga que Jesús no afirmó ser Dios, le enseñáis toda la Biblia. Cuando alguien lee la Biblia, es inevitable inferir que Jesús mismo es Dios. No hay duda alguna. Y por mi parte, poco más que añadir. Únicamente decirte que le des like si te gusta este tipo de contenido, que te suscribas para no perderte los vídeos que subo semanalmente y que, por supuesto, muchas gracias por llegar hasta este punto del vídeo. Nos vemos en el siguiente.